Bueno, estoy nervioso porque en realidad siempre uno habla en antropología con cuestiones muy técnicas, pero ahora hablo del corazón, ¿no? Y eso da miedo, ¿no? Gracias, Juan Luis. Tantas aventuras juntos, compartiendo una figura paternal. Gracias, Marco. Gracias, Ramón. Están aquí mis colegas. Gracias, Rebeca y Mapi. Y bueno, también me emociona estar en la memoria de Fernando Fuenzalida, ¿no? O sea, estamos aquí con él. Voy a comenzar con un cuento, ¿ya? Para animar un poco la velada. Borges contaba la historia de un intelectual que por consejo de sus maestros opta por estudiar etnología y se va a vivir lejos, fusionándose en vida con un grupo nativo. Y ese grupo nativo lo invitaba a pensar de manera alternativa, que, según Borges, desafiaba la lógica de su cerebro. Cuando este etnólogo termina el trabajo de campo, regresa a la universidad solo para informar a sus superiores que ha encontrado el secreto. No tiene cómo transmitirlo y no encuentra sentido ni volver al campo ni volver a la universidad. Entonces reconoce que ese secreto solo se consigue en el proceso de buscarlo. Este etnólogo decide dejarlo todo y dedicarse a ser bibliotecario. Creo que Juan, a diferencia del etnólogo de Borges, encontró el secreto y decidió compartirlo. Tal vez ese secreto ya lo sabía a partir de su encuentro después de una odisea en barco con su maestro Evans Pritchard. Una odisea porque tuvo que ir en barco, pues viajando a Inglaterra, tuvo que soportar la marea ahí. Y en una borrachera memorable, Evans Pritchard definió la antropología como antropología son amigos o es amistad. Aquí quiero presentar 3 niveles en los que Juan ha compartido ese secreto con nosotros. Juan como profesor, Juan en el trabajo de campo y Juan en la presentación de sus libros. Quisiera primero citar a Shakira. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, comenzar por uno mismo. Y sí, tengo que hablar sobre mí como estudiante. A principios de los 90, Nelly lo sabe, eran tiempos pésimos para estudiar antropología. Sendero luminoso golpeaba con fuerza todo y la crisis económica era bárbara. No había ningún sentido estudiar una ciencia como tal. El campo estaba vetado para nosotros. Incluso sufrimos la pérdida de uno de nuestros compañeros y gran amigo, César Cortés, en Tarata. Recuerdo haber ido a la oficina de Juan y preguntarle por qué valía la pena estudiar antropología si eso acaba de pasar. Juan me dijo que no nos dejáramos vencer, que justo era nuestra labor entender para cambiar. E incluso para consolarme me habló del cielo, donde nos encontraríamos algún día con César. Había crisis por todos lados, no podíamos ir a ningún sitio y no había futuro. La incertidumbre era espantosa y siempre he pensado que la incertidumbre marcó nuestra personalidad. No avisorábamos ninguna solución. Juan era un profesor que reaparecía luego de haber estado fuera del país por un periodo largo. Era un ordenador del mundo. Es decir, la vida era ruda, no teníamos futuro, pero teníamos presente. Y Juan se encontró con un grupo de alumnos descreídos y diletantes. Ordenó el mundo, era bastante firme. Nos preguntábamos, tengo que ser sinceros, ¿para qué servía estudiar parentesco? Con Juan descubrimos que era el ABC de la antropología, los que nos define también como especie. No somos la especie que deja a sus semejantes solos. Somos aquellos que cuidamos a los que nos antecedieron y a los que más pequeños. Y es lo que nos hace humanos. Nos ayuda a sobrevivir como sociedad, a ser familia. Y ha ayudado a la comunidad andina a sobrevivir en unos ecosistemas más desafiantes del planeta. Entender cómo estaban estructurados y se mantenían durante incluso la migración a la sociedad era lo que nos mantenía firmes en entender el parentesco. Y descubríamos, no sin sorpresa, que nosotros también formábamos parte de esa gran tribu. Y como ahora estamos viendo, también formamos parte de un parentesco. Tengo que ser concreto. Habían evaluaciones que eran dificilísimas en la clase de Juan. Habían controles de lectura que eran pero bien difíciles. Había una obligación de leer en el lenguaje de Shakespeare.
El inglés no estaba tan de moda, pero Juan nos hacía leer en inglés un montón. Con él conocimos a Kuno, a Leach, a Levi Strauss, a Malinowski, a su maestro Evans Pritchard, a Mabel Lewis, y 100 nombres. Pero también conocimos a colegas peruanos como Ricardacho Valderrama, en paz descanse, que nos está viendo ahora. Juan siempre nos transmitió eso con entrañable entusiasmo. Imaginen un curso de parentesco en el cual nos enamorábamos por ese entusiasmo que tenía nuestro maestro. Pero también esa severidad. Yo recuerdo cuando un compañero, no voy a decir su nombre, presentó un trabajo mediocre, Juan le dijo algo que yo todavía repito. Tenemos que esforzarnos. La sociedad no está preparada para entender lo que es antropología. Todavía lo pienso. Una vez, ante una presentación, un compañero dijo, profesor, no he presentado nada. Juan se paró y se lo llevó afuera del salón. Todos hicimos una pirámide para oír qué le estaba diciendo. Y confirmamos algo. Los antropólogos somos en algo chismosos. De ahí tuve a Juan como asesor de tesis. Recuerdo cuando faltaba a las asesorías o llegaba tarde, me recomendó algo muy italiano, que no me dedique a la Dolce Vita. Me guió primero como maestro y obviamente luego como amigo. Creo que ese fue el secreto que compartió, que los profesores son algo más que solo profesores. El segundo evento es el trabajo de campo. Juan no solamente sabía, sino conocía. Les cuento, él manejaba hasta Ayacucho desde Lima, y él estaba impresionado con lo inútil que éramos, que no sabíamos manejar, todavía no sabemos, y le llamaba mucho la atención cómo él tenía que hacer todas las cosas técnicas. Nos enseñó a hacer rituales de agradecimiento a la tierra al llegar a un lugar. Oíamos, mientras viajábamos, música clásica, rancheras o música francesa. Le encantaba caminar, conversar con los comuneros, participar en los rituales. Me emociona todavía recordarlo en cuclillas, descifrando el patrón de parentesco en estas vigas hermosas de la comunidad de Sarwa. Abrazando a los israelitas del nuevo pacto universal, caminando a pie firme en el Ausangate, rumbo al Hoyurriti, muriéndonos de frío, rezando en las procesiones, con mucho miedo, muchas veces. Terminamos exhaustos, pero siempre felices. En Andamarca vi a Juan tomar el capote y torear un toro para salvar la vida de una persona que borracha había entrado al ruedo. Cuando fuimos al velorio de Ezequiel Ataucusi y nos despedimos de él esperando su resurrección, llegamos muy conmovidos a casa. Nos bajamos juntos una botella de pisco, y eso que yo no tomo, pero estábamos muy emocionados. Siempre nos cuidaba. Una vez me perdí diletante y me encontré con Dios, creo, en las alturas de Puquio, y llegué a ver a Juan buscándome y preguntando por mí. Manuel Raez, que nos está viendo ahora desde el cielo, me comentó que en las alturas de Cusco se perdió también al firmar el cheraje, pero tenía la fe de que Juan iría en movilidad a rescatarlo, y así fue. Incluso íbamos juntos a la ciudad a acompañar a la población migrante. Juan gustaba mostrarnos algo que alguien que también nos acompaña espiritualmente nos enseñaba, Alejandro Ortiz. Y es que la cultura se adapta, pero no desaparece. Quería también comentarles también cómo Juan se adaptaba a las realidades. Con el estructuralismo de parentesco, recuerdo haber visto cómo le preguntaba a los comuneros, los de Urín no pueden casarse con los de Hanan, y el comunero responderle, el amor lo puede todo, doctorcito. Y también lo creo. El amor puede más que la antropología a veces, y por eso estamos acá. En Andamarca, Gerardo Castillo y yo podemos dar fe de algo que es increíble y que siempre lo cuento. La violencia política había castigado a la zona y había habido una gran migración. Se había perdido una continuidad cultural. Como los mayores estaban haciendo un ritual en la parte baja, Gerardo y yo acompañamos a un grupo de comuneros en la parte alta. Los jóvenes tenían abierto el libro de Juan
e iban viendo qué faltaba en el pagapu. Podía ver cómo, guiándose por el libro, decían falta guaylaichu, falta grasa, faltan velas. Es decir, Juan ayudaba a mantener una tradición que estaba desapareciendo. Pero no todos estos hechos y las anécdotas son lo que valen. Como dice Evans Pritchard, no solamente es crear hechos, sino también ideas que perduren. Juan siempre estuvo interesado en entender el dualismo, las reglas complementarias del matrimonio, la lógica de la convivencia andina. Sentía cólera de la situación en la que las comunidades están abandonadas por el Estado, y creo que ese sentimiento lo llevó a instituciones donde hizo realidad su lucha. Por último, cuando Juan publicaba libros, ¿por qué lo digo? En esa época, en los 90, éramos pipiolos. Era alucinante que un profesor publicara libros. Era más alucinante que nos invitara a esos eventos. A veces entrenábamos nuestras corbatas, pero poco a poco comenzamos a asistir todos hippies. Todavía lo somos. A Juan no le molestaba eso, y es algo que siempre le agradecí, su amplitud de criterio. Cuando fuimos a ver la presentación del libro Parentesco en Andamarca, había bastante de tijera. Juan nos vio al día siguiente en clase imitando a los danzaj. Para las paradojas del Perú oficial, todos cantamos Oe, 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 Juan, Juan, y lo llamamos Juan Solo como el personaje de la Guerra de las Galaxias. Ya éramos graduados cuando presentó el Tahuantinsuyo bíblico y nos reuníamos varias generaciones a ver a nuestro maestro junto a los israelitas del Nuevo Pacto. Para la etnografía del mundo andino me tocó presentarlo, había ascendido. Y ahí vi cómo Juan, de manera como había querido Guamán Poma, su gran amigo místico, como Quijote, estaba buscando explicar la lógica de las cosas y encontrar soluciones a cosas que aparentemente no tenían remedio. Debo concluir que Juan siempre incluyó muchos mundos. A quien recordamos ahora también en estos días, Gonzalo Portocarrero me dijo alguna vez, me gusta cómo escribe Juan sobre Mariátegui, recordando el adagio de Tito Flores Galindo, que también nos acompaña. Discrepar es una forma de aproximarnos, y Juan ha unido varios puntos de vista distintos. Quiero terminar diciendo algo. Sir James Frazer dedicó varios tomos de La Rama Dorada para convencernos de la trascendencia de la monarquía divina, un tema que a Juan le gusta. Incluso publicó, ¿te acuerdas que presentaste por Zoom el libro? Frazer nos dijo que los seres humanos hacemos tributos al fuego para garantizar que el sol vuelva a brillar. Se ha criticado mucho a Frazer, pero en eso tiene razón. Hacemos rituales. Y estamos aquí haciendo un ritual para decirle a nuestro maestro, a nuestro sol, a nuestro rey, que lo queremos y queremos que esté siempre presente. Gracias.